Muy buenos días, jefe de la Nación. Carlos Pozos, reportero de La Molécula. Justo hoy, a una semana de su segundo informe presidencial, quisiera recordar que el 1 de septiembre de 1976, hace 44 años, en su sexto y último informe, Luis Echeverría Álvarez devaluó nuestra moneda, que mantenía una paridad desde 1954, una relación de 12.50 con respecto al dólar estadounidense. Ante este marco histórico, presidente, ¿cómo definiría el estado de la economía a una semana de su segundo informe, y si el Fondo de Estabilización de Ingresos Estatales aún sigue siendo de 60,000 millones de pesos, o se necesitará de hacer uso del fideicomiso del Fondo Petrolero? Pues las cifras de recaudación en este segundo trimestre por IVA e ICR no pintan bien. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, en cuanto a la devaluación, que ahora se le llama eufemísticamente depreciación, nosotros llevamos una depreciación desde que estamos en el gobierno. El peso se ha depreciado en 8%, a pesar del COVID. Y afortunadamente en estos días ha estado apreciándose el peso. Ayer estuvo abajo de 22 pesos, 21.96, 21.97 por dólar, pero llegó a estar a más de 25 pesos por dólar con el COVID. Entonces, esto nos ayuda porque la depreciación nos significa aumento de deuda, porque se tiene deuda contratada en dólar. Entonces, si se sigue comportando como va el peso, no nos va a afectar tanto. ¿Cómo está la economía nacional? Yo diría que recuperándose. No caímos en la tentación de endeudarnos como lo hicieron otros países que con la pandemia se endeudaron como nunca. Entonces va a pasar la pandemia, tiene que pasar, ya está pasando afortunadamente, y se va a poder observar cuál fue la mejor estrategia en lo económico para enfrentar la crisis. Y yo estoy seguro que la estrategia nuestra, que ha sido del todo nueva, pero vamos a patentar, que es una muy buena vacuna contra las crisis, no de corte neoliberal, sino en el marco de la economía moral, está dando resultados. Nos estamos recuperando y la deuda de México, el aumento, tiene que ver con la depreciación y con la caída de la economía, pero no con nuevos créditos. Y en otros países, Alemania, en Europa, España, la mayor parte de los países, el crecimiento de deuda fue
yo diría, desproporcionado. Ya ni hablemos del crecimiento de la deuda en Estados Unidos, muchísimo, pero son otras economías. Lo que estaba mal es que un país como el nuestro, con tantas carencias, con una economía no robusta, cuando se presentaba una crisis, se recurría a la deuda como lo hacen países que tienen mayor fortaleza económica. No es recomendable en ningún caso, pero pues podría Alemania, como lo está haciendo, incrementar su deuda hasta en 10, 15, 20 puntos del Producto Interno Bruto, porque es una economía fuerte. Pero en el caso nuestro, ya vamos a presentar cómo van a quedar los países endeudados. Y en el caso de nosotros, sí nos endeudamos, ya lo hemos dicho, tenemos que destinar más presupuesto al pago de intereses de deuda y es menos dinero para el desarrollo, para la educación, para la salud, para la creación de empleos, para el bienestar de los mexicanos. Entonces nuestra fórmula está funcionando. Mi segunda pregunta, señor presidente. La colega Dolia Esteves el fin de semana considera que publicar videos a modo no es periodismo de investigación. Esta pregunta se la hago porque usted la semana pasada, no sé si fue el jueves, exhortó al señor de Mola a que presentara los videos ante la Fiscalía General de la República y la denuncia correspondiente. La pregunta sería saber si usted tiene información, si la autoridad lo requirió a que declare al respecto este señor o qué sucederá. Y si me permite, presidente, ¿cuánto daño le hizo a México el fuero de los presidentes de la República, senadores y diputados? Bueno, no sé cómo esté lo del video de mi hermano y de David, si ya presentaron las denuncias, ojalá ya lo hayan hecho. De todas maneras, el informe que tengo es que David León va a presentar su informe, se va a poner a disposición de la Fiscalía. Yo espero que mi hermano haga lo mismo y yo estoy también, repito, en disposición de asistir o de enviar el informe que me soliciten. Para decirlo con más claridad, estoy dispuesto a ir a declarar. ¿Por qué fue este video? Bueno, porque lo otro es muy fuerte y entonces quieren equiparar, es decir, lo que hemos padecido durante muchos años. Aquí lo he dicho en otras ocasiones. Los que se sentían dueños de México buscaban desanimar al pueblo, diciendo de que todos éramos iguales, para que la gente no participara y ellos siguieran dominando, mandando. Y pues no somos iguales. Repito, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Entonces, pensaron que con eso, porque incluso lo supe antes de que lo publicaran, porque el mismo David León me buscó y me están hablando de que tienen un video, y lo que le dije, pues,
que lo saquen y que se diga la verdad. Y no tenemos nada que ocultar, porque pensaban que con eso nos iban a detener. Al contrario, ya cuando se toca la dignidad, como decía el Quijote, cuando se trata de la dignidad y de la vida, se puede poner en riesgo hasta la vida. Cuando se trata de la libertad y de la dignidad, se puede poner en riesgo hasta la vida. ¿Qué decía un liberal potosino, Ponciano Arriaga? Entre más me golpean, más digno me siento. Entonces, vamos, es lo mismo de los medios, de articulistas, los intelectuales orgánicos. ¿Cómo no van a estar enojados si recibían contratos de los grupos intelectuales oficiales? ¿Como Nexos? Recibían muchos apoyos del gobierno. Esas revistas las compraba el gobierno, casi toda la edición. O sea, las suscripciones. Cuando Salinas, para todos los grupos había recursos, pero esto hasta el gobierno pasado vendían libros, documentales, millones de pesos. Por eso callaban, nunca vieron la corrupción. Algunos de ellos tuvieron de maestro a don Daniel Cosío Villegas, que se dedicó a decir que la Revolución Mexicana había fracasado, utilizó un término, se tronchó la vida de la Revolución Mexicana por la corrupción. Y a estos alumnos se les olvidó, don Daniel. Por eso están enojados y firman manifiestos. Y el gobierno es autoritario. No, es que tenemos que cuidar el dinero del pueblo. Ya no pueden haber esos abusos. ¿Cómo es que un escritor, un periodista en México llegaba a recibir libre hasta $1 millón mensuales? Y a veces más, y residencias y departamentos en el extranjero. Y yates. Y yates. Se daban la gran vida, vivían colmados de lujos, de privilegios, viven porque pues no se les va a acabar, pero les quedó el ansia y por eso están enojados. No es que se les limite en la libertad, no. Imagínense cuánto nos estamos ahorrando
cada año, nada más por no entregar esas subvenciones, mínimo nos ahorramos 20,000 millones de pesos. Es bastante. Presidente, ¿y por qué no acabar con la publicidad gubernamental a todos los medios? Eso nos haría independientes y libres si no se dependiera de esa publicidad. Los medios alternativos en su administración no hemos recibido una sola página, un banner, una sola publicidad, y Televisa, radio, periódicos, ellos se han llevado el monto fuerte. Vamos si no existiera eso, a analizarlo, no lo descartemos. Pero yo soy partidario que si se destina una cantidad para garantizar el derecho a informar, pues tiene una justificación. Además, el pueblo tiene que estar informado y esa es la función de los medios. Y además, en muchos medios se trabaja, es empleo. Lo que se tiene que buscar también, pero eso tiene que ser iniciativa propia, voluntaria. Ahora sí que la prensa se controla con la prensa, se tienen que autorregular, autolimitar, de que no tengan al interior de un medio también tanta desigualdad, que los directivos en aviones, en yates, ¿no?, dándose vida de reyes, y los trabajadores ganando muy poco, maltratados. También eso, al interior. Y los periodistas famosos, los columnistas. Por eso es muy interesante el tiempo que estamos viviendo. Porque yo le decía a un director de un periódico, amigo, le decía, oye, ¿para qué gastas tanto con los articulistas? Les debes de pagar 300, 500, 1,000,000 al mes. ¿Por qué no haces una cuenta? Porque mi amigo director o dueño de un periódico, pues tiene como mi edad o un poco más. Y nosotros somos de una generación en donde el periodismo, ¿no?, era todo, pero resulta que en los últimos tiempos ya no es así. Las redes, por ejemplo, los jóvenes, ¿qué van a estar leyendo un periódico? Una columna. Entonces le decía, ¿por qué no haces cuenta? Independientemente del contenido. ¿Cuántos los leen? Si se enojan conmigo, pero yo aquí los menciono de vez en cuando y les ayudo. O sea, ¿cuántos los leen? Sería muy bueno eso. Así como se hace con los periódicos. A ver, ¿qué tiraje? Hay países en donde se tiene que probar, certificar el tiraje. Bueno, pues lo mismo con articulistas, a ver cuántos. Me estoy metiendo en un asunto que corresponde, ya lo dije, a los medios, a la vida interna de los medios, pero también eso requiere de un cambio. Pero no se acepta
Es un asunto de mentalidad, que ya es otra la sociedad. Se les olvida que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, pero ahí van a ir poco a poco entendiendo que son otros tiempos. No sé si ese mismo amigo me platicó de que le redujo, no por la plática conmigo, no me vayan a echar la culpa a mí, pero que pues, por la situación económica le bajó. Y él pensó de que de estas figuras, ¿no?, iba a decir, pues ya no escribo. No. Ahora ya no les importa tanto el dinero, sino mantener el espacio, porque tienen también otras fuentes de financiamiento. Otras. Gracias, presidente.